La Luz 1530 AM presenta Radio Foro Cristiano. Un programa diseñado para ayudarle a entender lo que cree y por qué lo cree. Si tiene cualquier pregunta o comentario sobre los temas que aquí tratamos, nos gustaría saberlo. Puede llamarnos al teléfono 918-951-1473 o puede visitarnos personalmente en el 7216 East Admiral Place, entre Memorial y Sheridan. Usted ha escuchado Radio Foro Cristiano. Un programa diseñado para ayudarle a entender lo que cree y por qué lo cree. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa. Los esperamos el próximo sábado en punto de las 12 del mediodía. Y recuerde, si tiene preguntas o comentarios puede llamarnos al teléfono 918-951-1473, 918-951-1473 o puede visitarnos personalmente en el 7216 East Admiral Place, entre Memorial y Sheridan. Buenos días, nos encontramos aquí una vez más para llevar a ustedes el programa Radio Foro Cristiano y en este sábado estaremos continuando una vez más con el tema que hemos iniciado algunas semanas atrás. Al inicio de este mes de marzo iniciamos un tema titulado ¿Es bíblica la doctrina de la Trinidad? Y estaremos en esta hora abordando este mismo tema, continuando con el tema de la Trinidad. Y bueno, qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Estaremos interactuando con algunos textos bíblicos y bueno, estamos esperando que el pastor Luis Jovel se reporte desde Australia. Tal parece que va a estar con nosotros también en esta hora. Y bueno, quiero hacer una breve introducción a este tema que hemos estado abordando por las 2-3 semanas anteriores, y quiero decirles que el tema de la Trinidad es bastante importante. Desde el mismo inicio de la iglesia cristiana este tema se vio en la necesidad de desarrollarse, debido a que había grupos de personas que creían que Dios, debido a que el Antiguo Testamento dice que es uno, muchas personas pensaron que Cristo era un Dios distinto al Dios del Antiguo Testamento. Llegaron a esa conclusión basados en los versículos del Antiguo Testamento que dicen que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que esa palabra uno, ellos se aferraban y decían, bueno, Jehová uno es, por lo tanto no pueden haber dos dioses. Así que ellos no podían reconciliar cómo, si Cristo era Dios, cómo podía esto encajar en el relato del Antiguo Testamento de que Dios es uno. Sin embargo, es muy interesante darnos cuenta que los primeros cristianos, cuando hablaban de la divinidad de Cristo y de Cristo como Dios, ellos no tenían ningún problema para hacer encajar a la divinidad de Cristo en el monoteísmo estricto del Antiguo Testamento, y ellos comenzaron a enseñar una alta cristología. Desde el mismo inicio de la iglesia cristiana ellos comenzaron a enseñar que Cristo es Dios, pero no solamente Cristo es Dios, que Él tiene todos los atributos del Dios Todopoderoso, todos los atributos que se le atribuyen a Dios en el Antiguo Testamento. Los discípulos y los primeros cristianos se los atribuyeron a Cristo en el Nuevo Testamento. Así que esto es muy necesario entender, y es lo que hemos tratado de explicar, el por qué la enseñanza de que Cristo es Dios no contradice en nada al monoteísmo del Antiguo Testamento. Y algo que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es cuando hemos estado viendo que las palabras usadas en el hebreo original para decir que Dios es uno, por ejemplo, la palabra ejad en hebreo significa uno, pero también vemos que esta misma palabra es usada en algunos versículos donde no solamente es una sola persona, sino varias personas. Por ejemplo, cuando Dios dijo que haría al hombre y a la mujer y los dos serían una sola carne,
ahí la palabra hebrea es ejad y significa una sola. Y sin embargo no era una sola persona, sino eran dos personas componiendo una sola carne. También cuando la Torre de Babel fue construida, por ejemplo, el pueblo se unió y Dios dijo, vamos a descender y confundir ahí su lengua, porque el pueblo es uno y se ha unido y nada les hará desistir de lo que ellos han pensado hacer. Así que una vez más esa palabra uno es ejad y nos habla de un pueblo compuesto de muchas personas. Entonces esta palabra original hebrea es la misma que es usada por los escritores del Antiguo Testamento para decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí en esa palabra uno está la palabra ejad, y esto significa es una unidad compuesta, no como muchos lo han pensado que Dios es una sola persona. Y este es prácticamente el corazón del debate, porque los que creemos en la Trinidad creemos que Dios es un solo Dios en tres personas distintas, Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sumamente interesante darnos cuenta debido a que uno de los argumentos aparentemente fuertes de los que niegan la Trinidad, y en este caso de los creyentes modalistas que niegan la Trinidad y que dicen que Cristo es prácticamente una manifestación del Padre y que el Espíritu Santo es otra manifestación del mismo Padre. Ellos apelan a este versículo del Antiguo Testamento de Deuteronomio que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos argumentan que ese versículo es muy fuerte y que no da lugar para dos ni tres, sino solo para uno solo. Sin embargo, el lenguaje usado en el hebreo claramente nos muestra un aspecto importantísimo que incluso los judíos hasta el día de hoy no han querido aceptar, que existe pluralidad en Dios, que en el ser divino, en la esencia divina, existe pluralidad. Y esto se encuentra en el mismo corazón del Shema. Esto se encuentra en el mismo corazón de lo que Moisés escribió. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, aún en el Antiguo Testamento habla y muestra indicios ya del Dios verdadero, pero que sería revelado más completamente en el Nuevo, y que Jesucristo vino a revelar al Dios verdadero de una manera como nunca antes lo habían conocido. Esto es lo que nosotros hemos tratado de dar a entender, que un desconocimiento del Dios verdadero revelado en las Escrituras nos puede llevar a creer cosas completamente equivocadas, como por ejemplo el otro extremo fue el de los arrianos. Arrio de Alejandría comenzó a decir que Dios era uno solo, pero tenía problemas al enfrentarse con los versículos que hablaban de Cristo como Dios también. Entonces él llegó a la conclusión de que Cristo no puede ser el Dios Todopoderoso, sino lo hizo un Dios menor, un Dios subordinado. Y esto prácticamente contradijo lo que los escritores del Nuevo Testamento dijeron sobre Cristo. El Dios verdadero, quien hizo todas las cosas. Y en el Antiguo Testamento vemos que es Dios quien crea todo, y en el Nuevo vemos que es Cristo quien crea todo. Entonces Arrio de Alejandría y los modernos sucesores, que son los testigos de Jehová en la actualidad, ellos tienen grandes problemas para reconciliar estos versículos, y ellos han llegado a la conclusión de que Cristo es un Dios menor. Así que dividen a Dios y lo hacen prácticamente a Cristo, lo hacen no el Dios Todopoderoso, sino un Dios menor. Y contra estos dos extremos fue lo que los primeros cristianos lucharon. Por un lado contra el modalismo y por el otro contra el arrianismo. Por ejemplo,
vimos y hemos visto que Richard Bauckham en su libro God Crucified, o El Dios Crucificado, habla extensamente sobre el tema, y el libro de Bauckham es tremendo, es incisivo, es profundo, y va a la raíz del asunto, y él muestra claramente cómo en el Antiguo Testamento los judíos claramente entendieron de que a nadie más se le podía adjudicar las prerrogativas de Dios, como el creador, como el sustentador de las cosas, como el redentor. Nadie más, ningún ser creado, no importa que fuera el ángel más grande, no importa que fuera el ser más inteligente, ellos caían siempre en la categoría de criaturas. Por lo tanto, nadie podía tener estas prerrogativas. Y sin embargo, los discípulos le atribuyeron a Cristo las prerrogativas de Dios, de ser el creador, de ser el sustentador, de ser el salvador. Todo esto se lo aplicaron a Cristo sin violar el monoteísmo, sin violar lo que el Antiguo Testamento enseña de que Dios es uno. Esto, Luis, yo sé que tú también lo has estudiado un poco a profundidad, y quisiera que nos hablaras, por ejemplo, de cómo los judíos entendían que dentro de Dios, de la divinidad, ellos mismos se referían a la sabiduría y a la palabra como algo inherente en Dios, y que esto también ya demostraba, aún antes de Cristo, la posibilidad de que en Dios existiera una pluralidad. Háblanos un poco de esto. Pues sí, entre el judaísmo, la sabiduría era considerado parte de Dios, que venía del mismo Dios, no era algo separado de Dios, que eso yo creo que crea problemas para el entendimiento de muchos, porque muchos quieren separar la palabra de Dios muy aparte de lo que es la sabiduría de Dios, y es lo que yo también he hablado contigo, David, muchas veces acerca de ciertos conceptos filosóficos, que es bien difícil en este día separar mi pensamiento, el famoso ad hominem, que es bien difícil separar mi pensamiento con mi persona, porque se dicen, bueno, no te ataco a ti, te ataco a tu pensamiento. Sí. Y si eso yo entiendo eso, porque eso es una forma de respeto, de concentrarse en algo, en un tema. Pero para con Dios, si atacamos su sabiduría, estamos atacando últimamente a Dios. Claro. Si atacamos su palabra. Uh-huh. Exacto, estamos atacando a Dios, o sea que no existe tal cosa para con Dios, y de ahí viene que muchos creen ya el judaísmo para el siglo primero, no hacían esa diferencia entre la palabra de Dios y Dios mismo, o la sabiduría de Dios y Dios mismo. Tiene que ser el mismo Dios. Tiene que ser el mismo Dios. ¿Por qué? Porque hay una, y es donde se cae, hay una unidad entre los dos tan estrecha que es indisoluble, y que no se puede separar. Ahora, al decir que la sabiduría es una creación, ahí es donde yo estuve ahí al principio contigo cuando habla de proverbios y todo eso. Sí. Ahí es donde se entran en problemas, porque mucha gente llega a creer que es la creación, y mientras el judaísmo llegó a creer que no, es Dios mismo. Uh-huh. Y ahí es donde está la diferencia, qué es lo que creían los judíos acerca de lo que dice la Biblia, y qué es lo que qué es lo que los cristianos llegaron muchos después del segundo o tercer siglo a creer, muy separado a lo que Jesús y los primeros apóstoles creían que eran judíos del primer siglo. Claro, y fíjate, Luis, que esto es atacado encarnizadamente por muchos grupos, desde diferentes ángulos y puntos de vista. Se ataca no solamente la Trinidad, pero también la divinidad de Cristo. Pero como lo dije al principio del programa, los discípulos tuvieron una cristología muy alta. Ellos le adjudicaron desde el principio prerrogativas a Cristo que solamente Dios posee. O sea, la adoración a Cristo no inició en el segundo siglo, no inició en el tercer siglo, como algunos detractores de la fe cristiana lo quieren hacer creer. No. Por ejemplo, los liberales como Bart Ehrman y sus seguidores
Rafael Osorio está entre ellos, no creen en la divinidad de Cristo, y atacan a la divinidad de Cristo de una manera encarnizada, haciendo y tratando de apelar a argumentos, tratando de demostrar que fueron los cristianos los que hicieron a Cristo divino, que en realidad Cristo nunca se adjudicó la prerrogativa divina o de Dios, sino sus seguidores fueron los que lo hicieron divino. Esto no es cierto en lo absoluto, no es cierto, debido a que desde el mismo inicio, cuando Cristo anduvo con ellos, recibió adoración, pero la prueba más grande de que ellos comenzaron a ver realmente quién era Él fue en su resurrección. Ahí fue donde a ellos no les cupo ninguna duda de que ellos estaban frente a más que un hombre, estaban frente a Dios mismo. Y este hecho de la resurrección fue lo que vino a revolucionar no solamente el pensamiento de los discípulos, pero también su perspectiva tanto del Antiguo Testamento como de la persona de Cristo. Y de ahí en adelante ellos comenzaron a enfatizar grandemente que Cristo es Dios. Y el apóstol Pablo, que llegó un poquito después, de todas maneras, él sostuvo en alto una cristología bastante fuerte. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2 nos habla claramente de esta alta cristología. Así que, desde el mismo inicio, los discípulos le adjudicaron a Cristo prerrogativas que solamente Dios tiene y que no puede ser por ninguna manera donde le veamos una criatura. Cristo no puede ser una criatura. Entonces, esto solamente puede ser explicado si Cristo no es una criatura, y si Cristo es el Dios Todopoderoso, y si la Biblia dice que solamente hay un Dios, entonces no podemos evitar llegar a la conclusión de que la Trinidad es una doctrina necesaria que fluye de las mismas páginas de las Escrituras. ¿Otro comentario que quieras hacer, Luis? Sí, el problema, ha dicho una cosa de que Jesús no puede ser una criatura, y también el problema que demuestra la gente que cree eso es que no entiende la encarnación de Cristo, no entienden para qué vino. Digamos, como has mencionado, Herman y otros liberales que no creen que Jesús es Dios, ellos simplemente creen que es un maestro, que fue una persona iluminada y que Él vino a enseñarnos cómo vivir. Y Jesús dijo que Él nos vino a enseñar a vivir como el Padre quería. Sí. Pero la diferencia está en que Jesús iba más allá de lo que estas personas dicen. Por eso Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que era Elías, otros dicen que era uno de los profetas, otros decían que era Juan el Bautista resucitado. Y Jesús volvió a preguntar, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Claro. Y Jesús no le dijo, no, yo soy un maestro. Sí. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo que bienaventurado a Pedro, eres. Bienaventurado eres. O sea, le afirmó lo que él había dicho. Entonces, ¿por qué que si el concepto de Jesús de sí mismo es muy diferente al que Herman nos da? Okay, pero ahí está la cosa, que ellos dirían, no, pero eso lo escribieron los hombres, eso fueron los apóstoles que se inventaron eso. Bueno, los apóstoles tuvieron que haberse inventado muchas cosas entonces en la vida de Jesús para poder así afirmar de que Jesús era quien decía que era. Entonces Jesús, no sabemos quién es Jesús entonces. Por eso ellos tratan de poner todo eso en telejuicio. Pero para terminar el comentario, los testigos de Jehová y aquellos que niegan quién Jesús dice que es Él, estos afirman la Biblia, creen que la Biblia es cierta, pero aún así llegan a negar quién Jesús decía de sí mismo. O sea que tenemos dos extremos. Hay personas que están dispuestas a creer la Biblia totalmente, pero negar quién Jesús dice que es, y hay otros que están dispuestos a negar toda la Biblia y a negar también lo que Jesús dice quién es. Así que es una posición bien tremenda bien tremenda la que están tomando, porque están tomando prácticamente, a pesar de ser conservadores, porque los testigos son conservadores en su teología, porque tratan de salvaguardar muchas cosas, sí, pero como el monoteísmo, tienen muchos tropezaderos. Uh-huh.
Claro. Como el monoteísmo, por ejemplo, pero tienen un tropesadero tremendo, porque ellos quieren entender un monoteísmo de cómo ellos rechazan la Trinidad venida del tercer siglo, según ellos, pero llegan con eso a negar el monoteísmo que viene del primer siglo, que los judíos lo vienen creyendo. O sea, que por negar una cosa llegan negando prácticamente hasta lo que Jesús dice, y ahí es donde está el problema. Sí, y fíjate, Luis, el programa pasado hablamos de 2 versículos bien interesantes. Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Daniel 7, 13 y 14, donde dice que él vio en la visión a uno como hijo de hombre que le hicieron acercarse hasta el anciano de días. Y le fue dado dominio, reino, poder, y su reino es eterno. Ahora bien, esos versículos en el Antiguo Testamento claramente nos muestran que ya en el Antiguo Testamento existía la revelación de más de una persona en la divinidad, en la deidad. Porque David en el Espíritu dice, dijo el Señor a mi Señor. Ahí habla de 2 señores. Ahora bien, ¿quiénes son esos 2 señores? Un señor es el Padre y el otro señor no es el arcángel Miguel. No puede ser un ángel el otro señor. No puede ser un ángel. Y acá en Daniel también el anciano de días está, y luego se acerca uno como hijo de hombre y le dan todo el reino. El anciano de días le da todo el reino, todo el poder a este hijo de hombre que se acerca hasta él. Ahora bien, ¿quién es este hijo de hombre? No es un ángel otra vez, es Cristo el Mesías. Entonces, ¿cómo pues podemos explicar estos versículos? Si Dios es una sola persona, ¿cómo entonces, por favor, que alguien me explique estos versículos? ¿Quieres agregar algo más a esto, Luis? Sí, hablando de lo que se llama la teología bíblica, vemos cómo existió el primer Adán y existió el segundo Adán. Vemos cómo el primer Adán se le da también poder y autoridad sobre la tierra en Génesis, pero cayó. Entonces viene Daniel y dice que como hijo de hombre también se le da el poder. Sí. O sea que Dios mismo, como el hombre falló, Dios mismo se está dando a sí mismo el poder. Sí. Como hijo de hombre, y ese es el problema que ha existido desde que yo he estado pequeño. Me acuerdo que la gente dice, el hijo del hombre significa que Jesús vino como hombre, como ser humano, hijo de Dios, entonces eso, sí, y hijo de Dios eso lo hace celestial. No, totalmente no. Y me acuerdo cuando a un hermano que creció en la iglesia bautista en El Salvador, y una persona bien estudiosa de la Biblia, cuando me dijo eso, dice, hermano, es usted totalmente equivocado. Hijo de hombre, como leíste David en Daniel, uh-huh, y en Ezequiel, en unas cuantas partes, también apunta a un ser celestial, claro, que es de origen celestial, no es de origen terrenal. ¿Cómo? Y ahí la palabra como hijo de hombre. ¿Cómo? Esa palabrita, como, no es necesariamente hombre, pero es como hijo de hombre. Semejanza de hombre. Sí, y decir hijo de Dios significa de que es descendiente de David, porque viene de Salmo 2. Aquí yo soy tu padre, yo te he engendrado hoy, y tú me dirás mi hijo, y mi hijo, el pacto con David, entre el Señor y David. Entonces mucha gente ha malinterpretado esto y creen que el hijo del hombre significa que Jesús está apelando a su humanidad. A su humanidad, y no, está apelando a su divinidad. Así que, ¿quién es Jesús? Cuando él se apuntaba así, el hijo del hombre, y los judíos entendían eso. Los judíos no hacían el error que hacemos nosotros en el siglo XX, el siglo XXI, de que decimos, el hijo del hombre quiere decir la humanidad. No, los judíos entendían que cuando Jesús hablaba de que él se aplicaba el título hijo de hombre, él estaba reclamando que él tenía un origen celestial. Así es. Por ejemplo, cuando Cristo decía, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. Y cuando vez tras vez él hablaba y decía que el Hijo del Hombre va a sufrir y que el Hijo del Hombre va a hacer esto, el Hijo del Hombre, cuando los discípulos lo escuchaban y cuando los fariseos le oían pronunciar esta frase, Hijo de Hombre, ellos claramente entendían que Cristo se estaba refiriendo a la profecía de Daniel 7, 13 y 14, que uno como hijo de hombre, y al hacer esto, obviamente, él se estaba adjudicando esas prerrogativas divinas.
Por esa razón, ellos lo acusaban de blasfemia, debido a que como ser humano, él se estaba adjudicando prerrogativas divinas, y por eso los judíos muchas veces desearon apedrearlo, por blasfemia supuestamente, que Cristo estaba blasfemando al decir y adjudicarse esas prerrogativas que solamente le pertenecen a Dios. Por ejemplo, cuando el paralítico lo trajeron delante de Cristo, él le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos comenzaron a decir: dice blasfemias, porque ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Cristo les contesta y les dice: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que claramente en esta respuesta vemos cómo Cristo se adjudica la prerrogativa que solamente Dios tiene y posee, la de perdonar pecados. Nadie más puede perdonar pecados, solamente Dios, y Cristo se adjudicó esa prerrogativa. Así que vez tras vez, por eso la respuesta a personas como Herman, ¿verdad?, que son críticos liberales, y ellos dicen: fuera de Juan, Cristo nunca dijo que era divino. Si sacamos el Evangelio de Juan a un lado, los cristianos no pueden demostrar que Cristo afirmó ser divino. Y vez tras vez se le ha demostrado a Herman, con esta cita de Marcos, por ejemplo, que Cristo afirmó ser divino, tener la prerrogativa de Dios de perdonar pecados. Obviamente, él estaba diciendo: yo soy Dios, yo puedo perdonar pecados. Así que no solamente en el Evangelio de Juan vemos esto, pero también en el Evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio que fue escrito, que es el evangelio más antiguo que tenemos. Así que todo esto es algo bien interesante, y lamentablemente los críticos, como Bart Ehrman, hacen todo lo posible por negarlo. ¿Un breve comentario sobre esto antes de irnos a comerciales, Luis? Sí, es bien interesante, como dijiste, quitando el Evangelio de Juan, Herman y otros dicen que no tenemos nada de evidencia de que Jesús dijo que era Dios, pero a mí me llama la atención cuando Jesús fue entregado y lo estaba entrevistando el sumo sacerdote, y le dice: te ordeno en Mateo 20, está en Mateo y en Marcos eso está, pero está en Mateo 26, el 63 dice, pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Sí. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Nadie se sienta a la derecha del Todopoderoso sino que es Dios mismo. Así es. Nadie tiene todo el poder, sino que solo Dios. Entonces, por eso dijeron, como has dicho, dijo el sacerdote, el sumo sacerdote: ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece muerte, le dijeron los otros. Uh-huh. Y así que Jesús mismo declaró de que Él es el Hijo del Hombre, y ocupa el lenguaje exacto de Daniel 7. Ese es el concepto de Jesús de sí mismo. No es otro concepto, no es que Juan lo haya impuesto, es el mismo Mateo, como dije la vez pasada, el mismo Mateo, el Evangelio escrito especialmente a los judíos, de que afirma tal cosa. Y que entonces, esto hubiera sido... Sí, adelante, Luis. Y es interesante ver de que los ebionitas, antes de que terminemos, los ebionitas, los primeros que conocemos que totalmente negaron la deidad de Cristo, como los testigos de Jehová el día de hoy, ellos negaban el Evangelio de Mateo, lo rechazaban, no estaba en el canon de ellos. Estos eran judíos que se convirtieron y que negaban totalmente la deidad de Cristo, y por lo tanto el Evangelio de Mateo lo desechaban, porque como el Evangelio de Mateo era para escrito por los judíos y era demasiado cristológico, por lo tanto lo negaban, y también unas cuantas cartas paulinas. Así es. Vamos a ir a unos breves comerciales y regresamos. No se nos vayan, regresamos Foro Cristiano enseguida.
Heaven Media Productions, producción de audio y video para todas esas ocasiones especiales, tales como bodas, cumpleaños, graduaciones, aniversarios, eventos de la iglesia, negocios, deportes, todo lo relacionado con el arte audiovisual. También hacemos servicio de mantenimiento e instalación de software en su computadora a un precio muy accesible. Cubrimos toda el área de Tulsa y sus alrededores. Heaven Media Productions. Llámenos y díganos qué es lo que necesita. Le daremos un presupuesto completamente gratis. Nosotros hablamos tu idioma. Pregunta por Magno. 918-694-2516. 694-2516. Heaven Media Productions lo hace para usted. Todo lo relacionado con el arte audiovisual. 918-694-2516. El Centro Cristiano Ebenezer le invita a usted y a su familia a que nos acompañe en nuestros servicios de celebración. Somos una iglesia que proclama el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Contamos con servicio de guardería para los niños pequeños y nos encontramos ubicados en una de las áreas más accesibles del este de Tulsa. Nuestro horario de reuniones son los domingos a las 9:30 a.m. y los miércoles a las 7 p.m. Estamos ubicados en el 7216 este de la Admiral Place, entre Memorial y Sheridan. Puede llamarnos al teléfono 918-951-1473. 918-951-1473. Este es un mensaje dirigido a toda la comunidad, cortesía de Hispanic Auto Service. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jeremías 26:3. Estos son los deseos de Hispanic Auto Service para todos aquellos cuya confianza se encuentra en el Dios Todopoderoso. Bien, nos encontramos una vez más aquí de regreso para continuar con el tema de la Trinidad, y estamos hablando sobre este tema tan interesante, pero que al mismo tiempo ha causado controversia a lo largo de la historia, debido a que los que no aceptan esta doctrina alegan diciendo que debido a que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, por lo tanto, tal doctrina no puede ser bíblica. Sin embargo, tenemos muchas palabras que no están en la Biblia y que las usamos sin ningún problema. Y no solamente eso, el concepto de la Trinidad se encuentra claramente establecido en las páginas de las Escrituras, no solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento encontramos claramente que Dios es uno, pero que en esa divinidad, en esa deidad, existe pluralidad, y esto ya lo hemos estado viendo en la primera parte de este programa. Ahora bien, yo quisiera que examináramos algunos textos bíblicos para demostrar con la Biblia el por qué creemos esto, por qué afirmamos que Cristo no puede ser una criatura, no puede ser un ser creado, es Dios mismo. Y cómo los primeros cristianos le adjudicaron todos los atributos de Dios, y esto lo estaremos viendo en los próximos versículos. Y el primero de ellos es ahí en Isaías capítulo 44, versículos 24 y 25. Y ahí dice Dios mismo, hablando por boca de Isaías, dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Notemos bien cómo Jehová dice que Él es el único creador,
Dice que Él hace los cielos o hizo los cielos solo. Dice, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En otras palabras, Jehová es el único creador. No hay otro creador, solamente Dios. Solamente Dios es el único creador y los judíos lo entendían claramente. Por eso ellos no adoraban a nadie más, solamente a Dios. Porque Dios es el único digno de ser adorado, porque Él es el único creador. Pero no solamente Dios es el único creador, sino también es el único gobernante de todas las cosas. Ahí en Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35, veamos lo que dice en esta porción. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aquí en estos versículos claramente vemos que Dios es el único gobernante de todas las cosas. Él es el que gobierna en el cielo y en la tierra. Ninguna criatura, ningún ser humano puede estorbar los planes de Dios. Ningún ser humano, ningún ángel puede impedir que sus planes se lleven a cabo. Porque todos somos criaturas. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el dador de la vida. Por lo tanto, como sustentador, como dador de la vida, Él tiene la autoridad para gobernar. Y Él es el único que gobierna. Los judíos entendían muy bien esto. Por esa razón, ellos adoraban a Dios. Por eso ellos enfatizaban claramente que el monoteísmo es algo que estaba en el mismo corazón de su fe, porque ellos sabían que nadie más puede ser digno de adoración, nadie más. Los romanos en aquel tiempo, el primer siglo, por ejemplo, adoraban al emperador como Dios. Ellos tenían esa enseñanza de que el emperador era un Dios. Y los romanos lo adoraban. Y sin embargo, los judíos estaban dispuestos a dar su vida para no caer en semejante acto de alta traición. Y por esa razón ellos rechazaban y rehusaban adorar a alguien más aparte de Dios. Dios es el único que merece toda nuestra devoción y toda nuestra adoración. Pero, aquí viene el gran pero. Los cristianos del primer siglo comenzaron a adorar a Jesucristo como Dios. Los cristianos del primer siglo no vieron ningún problema en atribuirle a Jesús esos mismos atributos que el Antiguo Testamento le atribuye a Jehová. Esos atributos de que Él es el único creador y de que Él es el único gobernante y sustentador de todas las cosas. Por ejemplo, si vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 2, ahí encontramos un claro ejemplo de cómo los primeros cristianos entendieron que Cristo merece ser adorado debido a que Él tiene y posee la prerrogativa de Dios. Por ejemplo, el versículo 2 dice, voy a leer desde el 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo hizo el universo. Pero si leemos en Génesis capítulo 1, nos dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y el versículo que leímos de Isaías
Dios dijo, yo solo que he creado todo esto. O sea, yo solo he creado esto. Y aquí en el libro de Hebreos, el escritor nos dice que Cristo, el Hijo, fue el que hizo el universo. Y no puede haber dos creadores, solamente hay uno. Solamente hay un creador. Ahora bien, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, encontramos también esta descripción de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí se está refiriendo a Cristo como el Verbo de Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra vez, Juan le atribuye a Cristo el poder creador, de crear los cielos, la tierra, los seres vivientes. Todo lo que hay en este universo fue creado por Cristo. Cristo creó todo. Y sin embargo, el Antiguo Testamento dice que es Jehová, que fue Jehová el creador de todo. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6, ahí también encontramos lo que el apóstol Pablo dijo en este versículo. Y es lo que Luis Jovel ha citado algunas veces en los programas pasados. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Notemos cómo aquí en este versículo el apóstol Pablo une en un solo versículo a Dios el Padre como del cual proceden todas las cosas, y al Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y sabemos que no hay dos creadores, sino solamente uno. Pero aquí el apóstol Pablo claramente identifica al Padre y al Hijo de manera separada, sin contradecir el monoteísmo judío, sin contradecirlo. Esto es bastante interesante. Ahora, en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, vamos a dar lectura a esos versículos en Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es una alta cristología que el apóstol Pablo, un judío del primer siglo, exalta a Cristo y lo pone al mismo nivel de Dios. Y dice que en Cristo fueron creados todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y todo lo que existe, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Un comentario sobre esto, Luis, antes de continuar en los otros atributos que los escritores del Nuevo Testamento le atribuyeron a Cristo. Sí, quisiera hablar acerca de Colosenses, el versículo 17, creo que lo tenés ahí enfrente. Yo tengo otra versión, yo tengo la nueva versión internacional enfrente de mí. Yo me imagino que tenés la Reina Valera, ¿verdad? Sí. Y él es... leer el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, sí, el 17. Y Él es antes de todas las cosas. Sí, y mucha gente toma ese pequeño versículo, lo que él dice, Él es antes de todas las cosas, por prótocos. Prótocos es una palabra en griego que quiere decir que significa primero, pero también puede significar el origen, sí. Porque Jesús es el origen de todas las cosas. Y si Jesús es el origen de todas las cosas, entonces, ¿qué hace eso a Jesús? Así es. A mí me llama la atención, volviendo al Evangelio de Mateo 28, cuando es la gran comisión. Mateo 28 dice esto, y le está hablando a los judíos, a sus discípulos, dice,
se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y como bien has dicho, David, una y otra vez, el único que tiene autoridad en el cielo y la tierra es el Señor o Jehová. ¿Quién es Jesús entonces? Si él se le ha dado como humano o se le ha dado toda autoridad. No humano tiene autoridad. Dios, en el Antiguo Testamento no vemos que gobierna a través de sus ángeles, no vemos que gobierna a través de sus seres, sino que Dios mismo gobernando toda la creación. Entonces, ¿quién es Jesús entonces ahora que tiene no solamente autoridad en la tierra como Adán tenía autoridad en el huerto, en el jardín del Edén? Porque sí, Dios delega autoridades, pero dice aquí que ahora Jesús tiene autoridad en el cielo también. Así es. Y en la tierra. Esto sí que es, para un judío del primer siglo, esto hubiera sido un choque, porque no puede haber otro que gobierne el cielo ni la tierra que Dios mismo. Así es. Entonces, ¿quién es Jesús? Bueno, y ahí sigue hablando sobre la gran comisión, pero lo que dices en Juan 1:1, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No, yo quisiera brevemente comentar acerca de eso. En la gramática en griego, los testigos de Jehová traducen su Biblia como dicen, el principio del verbo y era la palabra, y el verbo y la palabra es lo mismo, y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, y ellos dicen que gramaticalmente, porque no tiene ahí el verbo cero estar, por lo tanto ellos tienen que tienen que decir que era un Dios. Pero lo tremendo es esto de que en el versículo 12 dice lo mismo, tiene la misma composición gramatical, mas a cuanto le recibieron a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de, si los testigos fueran inconsistentes en su traducción, sí, tuvieran que traducirlo así. De un Dios. Les dio derecho a ser hijos de un Dios, pero ellos no lo traducen ahí. ¿Por qué? Porque ellos llegan a la conclusión de que ahí de ahí se está refiriendo al Padre, pero no. Juan es consistente. Juan, tanto en todo el Evangelio de Juan, por eso es que el Evangelio de Juan es un tropezadero para Bar Ehrman, porque el Evangelio de Juan es uno de los, es de los evangelios más cristológicos que exaltan a Jesús. Es donde encontramos una y otra vez que Jesús dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Jesús se atribuye el nombre de Dios, que es yo soy, se lo atribuye él a él mismo. Así que, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es Dios mismo, Dios mismo, y una cosa que no dije, que parece que lo dije antes, que no entienden la encarnación, no entienden el motivo, no entienden el por qué tomó la encarnación lugar, y por lo tanto ellos creen, fue un hombre que llegó a ser Dios. No, o fue un ángel, lo que digo una vez más, que el arcángel Miguel que llegó a ser Dios. No, Dios no reina a través de ángeles. Dios reina a través de su propia majestad y potestad. Claro. Y estos versículos que hemos leído de Cristo como el Creador son un gran tropezadero, como lo has dicho, para los testigos de Jehová. Gran tropezadero, porque nadie más puede ser creador, solamente Dios mismo. Y adjudicarle el papel de creador de todas las cosas a Cristo, obviamente tiene que ser Dios mismo también, no un Dios con D minúscula, no una criatura como los ángeles, sí. Mira, lo que dijiste en Hebreos 1, cuando dice en Hebreos 1:7, en cuanto a los ángeles le dice, él hace a los vientos sus ángeles y a las llamas fuego sus servidores. Son servidores los ángeles. Sí. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reinado es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. ¿Qué es esto? ¿Por qué los testigos dicen que Jesús es un ángel? Si la Biblia claramente dice de que no es un ángel, de que ningún ángel nunca le haya dicho, he aquí, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué ellos insisten en eso? Mientras que la Biblia nos revela que no, que Jesús es Dios. Por eso tu Dios, tu Dios. Y no está hablando de dos dioses, está hablando de un solo Dios. Así es. Yo creo que aquí es donde yo espero que los oyentes puedan
sí, los testigos han desarrollado cómo responder Juan 1:1, y yo creo que dio una forma de responderla también ahora, pero también este pasaje de Hebreos, confrontar también a los testigos de Jehová, no solamente defendernos, sino que también confrontarlos. Bueno, ustedes dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Bueno, entonces, ¿por qué es que vemos esto aquí en la Biblia? Sí, que dice que a ningún ángel Dios jamás le ha dado la gloria. Nunca ha compartido su gloria con él. Exacto, y en el Antiguo Testamento dice que Jehová dice que no daría su gloria a nadie, que no comparte su gloria con nadie. Y sin embargo, aquí en el Nuevo Testamento vemos claramente cómo al Hijo se le exalta de tal manera que ocupa el mismo lugar de Dios. Y como el escritor de Hebreos dice que más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, refiriéndose por ejemplo, cuando el Salmo 110:1 dice, dijo el Señor a mi Señor. Esto es el mismo concepto que usa el escritor de Hebreos para decir, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, haciendo del Hijo Dios mismo. Y igual que David, también hizo de Cristo Dios mismo, porque le llama Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es un dolor de cabeza, no solamente para los testigos de Jehová, pero también para los modalistas, que no aceptan la Trinidad. Y por eso los cristianos del primer siglo, los discípulos, no tuvieron ningún problema en aceptar la Trinidad. Por lo tanto, la Trinidad no es un invento del tercer siglo. La Trinidad está impresa en la Biblia, emana de los versículos bíblicos, y los discípulos así lo entendieron. Por lo tanto, ellos eran trinitarios, ellos sostenían en alto la enseñanza de la Trinidad, pero no fue hasta el segundo o tercer siglo cuando la fórmula de la Trinidad fue realizada debido a los ataques de aquellos que negaban la naturaleza del Dios verdadero. Se vieron en la necesidad de formular la doctrina de la Trinidad tal como la conocemos hoy. ¿Quieres agregar algo más a esto, Luis? Exacto. No, la doctrina de la Trinidad estuvo siempre presente, aunque quizás no por nombre. Es como lo que sucede también con y eso es lo que siempre le digo a los testigos de Jehová, como el concepto de teocracia. Sí. Teocracia siempre estuvo presente en el concepto de los judíos, solo que nunca se dijo nunca lo encontramos en la Biblia, pero vemos que sí había un concepto de que hubo un creador que es Dios, y que él ejercía poder sobre Israel, pero simplemente porque Tertuliano llegó, a usar la palabra Trinidad, simplemente él estaba buscando una forma de explicar esta revelación de Dios. Eso es lo que está pasando. Y cuando vinieron al tercer siglo, al cuarto siglo, mejor dicho, ya en el 325, la Nicea, simplemente estaban afirmando lo que se había creído desde el principio. Y como hemos dado a entender en este programa, es la única forma consistente de hablar de Dios, porque si no, entonces en realidad la Biblia se está contradiciendo. La Biblia está contradiciendo mucho, y Dios se contradice a sí mismo cuando dice que no le doy la gloria a nadie, pero sí se la voy a dar a esta creación, Jesús. Dios se contradice a sí mismo. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Nos fuerza a entender a Dios. Eso es lo que hace la Biblia, y por eso es que se llegó a adoptar la palabra Trinidad para poder explicarla de una forma más fácil, porque no hay forma como explicarlo. Claro. Muy difícil. Y yo creo que la clave de todo, Luis, para entender esto es entendiendo propiamente la cristología bíblica del Nuevo Testamento. Porque si entendemos apropiadamente la cristología, quién es Cristo, entonces vamos a entender que la doctrina de la Trinidad es necesaria para poder no contradecir la Biblia. Porque si nosotros negamos la Trinidad, nosotros terminaremos haciendo o cayendo en dos de los extremismos que hemos estado viendo, y terminaremos haciendo a Cristo o una criatura, como lo hacen los testigos de Jehová, o diciendo que Él es una manifestación del Padre, como hacen los modalistas. Pero una vez más, esto despoja
a Cristo de su personalidad. ¿Por qué razón? Porque los modalistas dicen que Cristo no existía como persona antes de la fundación del mundo, o más bien que Él no existía antes de venir a este mundo. En su encarnación, Él no existía, solamente existía como concepto o como pensamiento en la mente del Padre. Y esto es un ataque grandísimo a la persona de Cristo, porque si Cristo es Dios, ¿cómo pudo ser un mero concepto o un mero pensamiento? No, Él habla en Juan claramente de que Él existía ya como persona antes de venir a este mundo. Juan capítulo 17, en la oración de Cristo, es claro una muestra de la personalidad de Cristo antes de su encarnación. Por lo tanto... Y Daniel, ajá. Y es bien interesante que cuando con Rafael hablamos acerca de eso, de que cómo que Jesús se le dice, y también los solo Jesús dicen eso, cómo que Jesús puede ser el Hijo si la Biblia le dice el Padre Eterno. Sí. Mi respuesta a eso es, bueno, si Él es Padre Eterno, es que hubo un Hijo Eterno, ¿o no? Claro, así es. Tiene que existir un Hijo Eterno, si Él ha sido Padre Eterno, tiene que haber sido un Hijo eternamente también. Entonces, ¿cómo es que Él puede ser Padre e Hijo al mismo tiempo? No puede ser un concepto, sino que simplemente se le está aplicando que Jesús es al mismo nivel que el Padre. Así es. Bien, se nos ha terminado el tiempo. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros en esta mañana. Y nos despedimos de ustedes, Radio Foro Cristiano, un servidor, David de Paz, y Dios me los bendiga. Heaven Media Productions, producción de audio y video para todas esas ocasiones especiales, tales como bodas, cumpleaños, graduaciones, aniversarios, eventos de la iglesia, negocios, deportes, todo lo relacionado con el arte audiovisual. También hacemos servicio de mantenimiento e instalación de software en su computadora a un precio muy accesible. Cubrimos toda el área de Tulsa y sus alrededores. Heaven Media Productions. Llámenos y díganos qué es lo que necesita. Le daremos un presupuesto completamente gratis. Nosotros hablamos tu idioma. Pregunta por Magno. 918-694-2516. 694-2516. Heaven Media Productions lo hace para usted. Todo lo relacionado con el arte audiovisual. 918-694-2516. Este es un mensaje dirigido a toda la comunidad, cortesía de Hispanic Auto Service. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jeremías 26:3. Estos son los deseos de Hispanic Auto Service, para todos aquellos cuya confianza se encuentra en el Dios Todopoderoso. Usted ha escuchado Radio Foro Cristiano. Un programa diseñado para ayudarle a entender lo que cree y por qué lo cree. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa. Los esperamos el próximo sábado en punto de las 12 del mediodía. Y recuerde, si tiene preguntas o comentarios puede llamarnos al teléfono 918-951-1473, 918-951-1473, o puede visitarnos personalmente en el 7216 East Admiral Place, entre Memorial y Sheridan.